Teníamos ya a ustedes que no lo veíamos antes de la pandemia, creo que fue. Y gracias al Señor que todos están bien, que el Señor nos libró de esa situación y, y nos va a seguir bendiciendo. Amén, porque como vienen días de mucha bendición para la iglesia y tenemos que estar preparados. Esta mañana yo estaba predicando en un lugar donde yo tengo mucha familia y les decía que los que se fueron, pues ya no volvieron, eh, pero, pero los que quedaron tienen que unirse. La única manera de que la gente llegue es que busquemos a Dios. El secreto de la conversión de la gente que va a llegar a la iglesia es que nosotros estemos unidos. Porque ellos vienen heridos, ellos vienen con muchos problemas de la calle. La Biblia dice que el mundo es una aflicción. Que es una aflicción o sea, están afligidos. Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. La gente que va a buscar el mundo es lo que va a encontrar. Y la aflicción son problemas, son muchas cosas que hay en el mundo. Una aflicción, una cosa como que los aprieta, sí, amén, como que no están bien, como que algunos los maltratan, algunos llegan a quedar todos heridos, sí, en el mundo sí, todos heridos, algunos hasta llegan a llegar hasta el hospital. Están en el hospital todos heridos, pero no por causa de normal, sino porque se han peleado con otros, porque como la aflicción, imagínense, se juntan todos afligidos en el mundo y se ponen a pelear y salen deformados, andan con un ojo hinchado, así andan en el mundo lo que encuentra la gente es aflicción, pero qué bonito porque Jesús dijo, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y mire, nosotros estamos ahí en ese lado, en este lado estamos nosotros y estamos bendecidos para la gloria del Señor. En el lado donde el Señor dijo aquí, confiad en mí. ¿Cuántos han confiado en Cristo? Entonces estamos ahí en el lado del Señor, entonces bendecidos. Yo no sé cuántas once he tomado hoy. Y estamos bendecidos porque Dios es bueno, estamos en el lado bueno, amén, en el lado bueno, en el lado lindo, en el lado del amor, en el lado de la bendición, amén, en el lado de la comprensión. Y también vemos nosotros, porque como estamos bien, estamos cuerdos, todos nuestros sentidos están bien, estamos atentos a todo, porque la gente piensa que nosotros, los cristianos, a nosotros nos van a hacer tontos y estamos tan equivocados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos bien, estamos mirando todas las cosas. A veces nos hacemos así nomás, pero no es que nos hacemos, somos más vivos que ellos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo adentro de nuestro corazón y Él nos dio vida. Y todos nuestros sentidos, nuestros órganos, toda nuestra vista, vemos todas las cosas y analizamos también. ¿Cuántos alaban al Señor? El enemigo, le digo, a veces si no nos avivamos, sea quien sea, el enemigo con cualquier dardo te puede confundir. Yo conozco un pastor aquí en Chile que estaba limpiando su carro en la iglesia. En la iglesia estaba lavando el carro y un vecino de esos borrachos le dijo, están buenos los diezmos, le dijo, porque tiene un carro nuevo ahí. Entonces, pero él no sabía que ese carro se lo había comprado él. Entonces le dijo, están buenos los diezmos y por esa razón ya no está pastoreando. Él le tiró un dardo, el diablo. Y el diablo es inteligente en ese sentido, sabe cómo poder destruirte, pero por eso tenemos que estar atentos. Atentos, porque tenemos el enemigo y nosotros estamos en plena guerra. Sí, estamos en plena guerra, el enemigo está ahí, pero nosotros estamos en plena guerra, pero tenemos que estar atentos, porque el diablo va a tirar un dardo para ver si nos puede destruir, pero hay poder en Cristo, nuestro Salvador. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Saludos de mi esposa, hermanos.
Ella iba a estar aquí, pero ella se soñaba con comer empanada, pero no, va a tener que esperar. Y, y, y no pudo, pero le dije a mi esposa, la voy a compensar. Voy a ir, pero no voy a hacer ningún compromiso. Le dije. Vamos a ir nomás a pasear y para que conozca Chile. Entonces, esperemos que el otro año podamos estar, claro, vamos a estar en alguna iglesia, es posible. Si estamos aquí, aquí vamos a estar, pero no más compromiso porque nosotros queremos, yo tampoco, yo no conozco Chile, yo no sé qué, no conozco nada, pero sí conozco muchas iglesias, entonces, pero hasta ahí nomás, entonces, pero sí quisiera conocer, me gustaría, salud de ella, también para que usted vea que yo soy hijo de Dios, vivo con mi suegra. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que Dios me dio a mí mucha paciencia. No, ella es una bendición, los hermanos lo conocieron. Saludos también del pastor Víctor Hernández, nuestro obispo, nuestros hermanos predicaron allá en Carolina del Sur, les mandan muchos saludos, amén, a todas las congregaciones que llegamos, me dijo, porque él me habla así, a mí me dice, chico, porque así habla los cubanos, chico, salúdalo hermano, me dice, amén, dale un abrazo de mi parte y dile que un día no muy lejano, voy a ir con ellos, vamos a viajar para allá, me dice, así que cualquier momento, si Dios lo permite, estos lazos de confraternidad se van a hacer reales. Entonces, usted va a poder conocer un hombre de Dios. Amén. Y juntos, pues, vamos a hacer muchas cosas, a soñar. Y entonces, y él quiere conocer Chile, le falta esta parte del mundo que no conoce. Estuvo muchos años en Venezuela plantando iglesias y en Centroamérica también, pero quiere conocer Chile y vamos a ver qué Dios dice para los próximos eh, años. Se me hace a mí que viene un avivamiento tremendo. Yo hace muchos años, con más o menos como en el año 79, algunos ni nacían todavía, pero en el año 79 estábamos orando, nosotros ya en California orábamos en los montes, había un lugar que se llama Azusa, y era un río y había muchos lugarcitos donde uno podía poner una carpa, lo que sea, y ahí orábamos con los jóvenes los días viernes. Y en esas oraciones el Señor nos hablaba y que venía un avivamiento. Un avivamiento. ¿Cuántos han estado en un avivamiento real aquí? Yo creo que en Chile no sé qué año fue que hubo un avivamiento. Sí, pero después hubo otro avivamiento, que a lo mejor algunos no se dieron cuenta porque andaban en el mundo, pero, pero, pero hubo un avivamiento en Chile. Pero en el 1980 el Señor respondió o cumplió con su profecía y llegó un avivamiento a Los Ángeles. A Estados Unidos han llegado varios avivamientos. Entonces, tenemos el avivamiento de Azusa nosotros, pero en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, llegó en el año 80. Y nosotros fuimos parte de esa bendición de Dios. Porque me recuerdo que con Esteban Guzmán éramos jovencitos y yo le decía, él me decía, prepárate chico porque viene un avivamiento grande. Y entonces, y prepárate porque va a haber mucha gente en la calle tomada por el Espíritu Santo, en la calle, en los buses, en los parques, y van a preguntar a la gente qué estará pasando. Entonces, y este avivamiento que viene a Chile es grande. Sí, porque Chile ha sufrido bastante, muchas cosas, pero este avivamiento viene a la iglesia. Pero este avivamiento es para preparar a la iglesia.
Este avivamiento no es para que la gente venga a la iglesia y se llenen la iglesia. Se van a llenar la iglesia, porque todos los carnales van a volver a la iglesia. Todos los que están, sí, todos. Aquí, en la iglesia donde estuve en la mañana, podría haber sido una mega iglesia, sí. Por lo menos se han convertido ahí por lo menos más de 5,000 personas. Y no tienen ahí ni 30 ni 40 personas. Entonces, porque han pasado por ahí, han pasado, se han quedado ahí, han pasado, y están, y dicen que son cristianos, pero no vienen nunca a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para un avivamiento grande que viene a Chile. Entonces, y en ese avivamiento de Los Ángeles nosotros tuvimos esa experiencia, yo la tuve con mi familia, tuvimos esa experiencia, y los hermanos de la iglesia. Y cuando llegó el avivamiento, se hizo igual como el Señor nos lo profetizó. Y andaba mucha gente en la calle concentrada en el Señor. Porque cuando Dios te bendice, no te va a bendecir por un ratito, esa bendición dura mucho, mucho, mucho. Una bendición bien profunda. Amén, que se mete dentro de la persona, pero bien profunda. Amén, se mete por dentro, por dentro, por dentro. Entonces empiezas a recibir de Dios muchas manifestaciones que a veces nosotros no expresamos porque no tenemos eso, no tenemos esa conexión tan fuerte. Entonces cuando Dios manda un avivamiento, una cosa tan fuerte, es porque hay algo que va a pasar. Entonces, en el caso de Los Ángeles, era porque millones de personas se iban a venir de otros países, y que fue la inmigración más grande que hubo en los Estados Unidos. Y entonces, y nosotros, Dios nos mandó un avivamiento para prepararnos como iglesia para recibir la gente que se iba a venir de otros países. Entonces, pues, no entendíamos por qué pasaba eso, pero después sí vimos la razón por qué pasaba eso. Porque teníamos que estar preparados, los predicadores, los evangelistas, los diáconos, los músicos, y así es una preparación. Entonces, inclusive nosotros deberíamos estar haciendo eso siempre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para la reunión final con Cristo Jesús. Y esa reunión final, bendito sea Dios, eso va a ser eternamente. Vamos a cantarle al Señor como nunca, bendito sea Dios. Por eso que a veces yo me gozo cuando hay personas o hay hermanos que yo los veo que parece que van a reventar y no les interesa, que se ponen feos y todo, pero alaban y glorifican el nombre del Señor con todo su corazón. Y uno dice, wow, porque se queda. Yo mismo con unas hermanas me digo, wow, qué bonito, porque te llegan a profundo. Y entonces, y tú los ves y te transmiten lo que ellos tienen. Entonces, sin querer, ya estás llorando, porque te estás transmitiendo lo que ella tiene, porque ella está conectada con Dios. Alabado sea Dios. Parece que están mirando algo, pero no están mirando a nadie, porque están conectadas con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia es una iglesia, la iglesia que Cristo vino acá es una iglesia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Espiritual. Una iglesia que esté conectada con Dios. Amén. Una iglesia que le alabe a Dios en espíritu y en verdad. Por eso dice que el Padre busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la iglesia es espiritual. Dios nos habla interiormente al espíritu y usa a los hermanos y usa a los músicos, usa a todos los que participan con el fin de conectarnos con el Señor, porque lo que Él quiere que nosotros no perdamos es la conexión. Amén, es la conexión, que no perdamos la conexión con Dios. Alabado sea Dios, no importa lo que pase. Yo pensé que en estos días no iba a poder predicar porque tosía, pero cuando yo estoy predicando no toso, se me va todo. Después me viene la tos otra vez. Estuvimos a punto de no venir porque tenía bronquitis, bronquitis, no sé cómo se dice, bronquitis, ya. Y mi esposa ni puede ni hablar. Entonces estamos, pero gracias al Señor que en los cultos que hemos ido no ha pasado nada. Dios ha estado conmigo.
También gracias por orar por mi hija María. Acabo de hablar con ella hace poquito. Está muy bien. Ya pronto ella va a estar caminando normal. Amén. Los médicos le habían pronosticado primero que no iba a vivir. Trata de estar con ella porque no hay muchas posibilidades. Ya esa parte la pasamos. Después se va a quedar la mitad paralítica. Yo decía, bueno, si me la va a dar Dios, me la va a dar completa. No me va a dar la mitad. Entonces, si la sanó de eso, si de esa situación que tenía, la sacó, entonces ese mismo Dios es capaz de sanarla. Entonces creímos, y no solamente fui yo, sino que fueron todos ustedes y todos miles de hermanos y pastores en el mundo que oraron por ella. Y están orando por ella, y su recuperación ha sido algo sobrenatural. Amén, sobrenatural. Y ya está haciendo planes para volver a trabajar en enero. Así que solo Dios puede hacer ese milagro. Y le doy gracias al Señor. Así que ya hemos tratado de similar la otra parte, la parte penosa, porque lloramos mucho y lo sentimos, pero nosotros todavía tenemos un trabajo que hacer. Bendito sea el Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a entrar en una depresión. Amén. Y entonces, y nosotros como siervos de Dios, sabemos y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios lo quiso así, y como siervo aceptémoslo, porque Él es el que sabe todas las cosas. Entonces, me dejó a esta otra, pero a esta otra le estoy diciendo, wake up, le digo, despierta, digo, sí, despierta, porque si Dios te dio esa oportunidad no es para que estés pensando en otra cosa. Lo único que puedes pensar, digo yo, es convertirte bien y servirle a Dios como tiene que ser. Porque si Dios le dio esa oportunidad, hermano, no es para que ande jugando, es para eso. Y si Dios nos dio a nosotros esta oportunidad también de estar en la iglesia, es para que estemos bien con Dios. Porque no podemos estar titubeando. Vamos a estar bien con Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios use nuestra vida. Amén. Y para que veamos nosotros con nuestros ojos el sueño del pastor Pichincura que está con el Señor. Amén. Que se realice, que esto así se llene de gente. Amén. Sí, se llene de gente, y que aquí haya manifestaciones de Dios sobrenatural. Diga sobrenatural. Sí, así bien sobrenatural. Entonces, cuando pasa eso, yo lo aprendí de una pastora negrita, la pastora Judy. Me dice, pastor, mientras no esté la unción de Dios, no va a haber nada. Pero si Dios, la unción está en todos los miembros de la iglesia, si todos los cultos son ungidos por Dios, me dice la pastora, pastor, don't worry. Usted va a tener mucha finanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a convertir a esa gente, y esa gente va a verle, y Dios le va a mostrar la realidad. Y ya después no vamos a tener ni que hablar. Allá en Estados Unidos no se habla de dinero. La gente, escuchen, no se habla de dinero. No, nadie, porque eso solamente se ve en los latinos. Pero yo estoy hablando de los americanos. Los americanos no hablan de dinero. Pero ustedes pueden ver la prosperidad, todo lo que tienen. ¿Sabe por qué? Porque ellos han creído al Señor, y la unción de Dios los ha hecho entender que nosotros somos, cualquier cosa que nosotros logremos hacer es para engrandecer la obra del Señor. No para decir nosotros, no, mire lo que tenemos nosotros, no. Es para que Dios sea glorificado. Y para que vea, porque no puede ser que el diablo tenga mejores salones,
Sí, salones lujosos con todo lo tecnología que tenga para que la gente se vaya a perder y se vayan a drogar a esos salones. Y la iglesia que debería tener siempre lo mejor de lo mejor, porque nosotros cantamos mucho mejor que esos. Sí, porque la alabanza de ellos no llega nomás en ese salón y en las redes, pero la alabanza de nosotros llega hasta arriba. Amén. Y los ángeles se quedan calladitos. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles siempre están cantando, siempre están alabando, pero esta alabanza es la que le importa a Dios. Esta es la alabanza que a Dios le importa, la de nosotros. Y cuando nosotros nos quedamos callados y no hay alabanza, entonces algo está pasando arriba, no se está moviendo el cielo. Pero cuando tú empiezas a alabar, conmueves a Dios. Entonces Dios comienza a bendecirte. Y las cosas que no podías hacer, las vas a hacer. Y las cosas que no podías solucionar, las vas a solucionar. Y las puertas que estaban cerradas se van a abrir. ¿Sabe lo que abre las puertas? Es la unción. La unción abre la puerta. Cuando la puerta está cerrada es porque no hay unción en ti. Pero cuando tú comienzas a buscar de Dios, comienza la unción y las puertas se abren. Y hay buenos trabajos. Sí, hay buenos trabajos. Y pronto el domingo viene el hermano en un carro brillante. Y todos dicen, ¿será el pastor? Y no, es el hermano que ya le creyó a Dios. Y la unción de Dios se metió en él. Y él le creyó a Dios y Dios lo bendijo. Me quedan mirando sorprendido, pero es así. Dios está aquí. ¿Cuántos sienten su presencia? Dios está aquí. Él quiere bendecirnos. Vamos a la Biblia. Vamos a ver el libro de Judas. Leemos algunos versículos. Libro de Judas, casi el último. Amén, vamos a leerlo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, con gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Dios es bueno con nosotros, amén. Esta epístola de Judas
el hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. Es mencionada en algunas partes de la Escritura, como en el libro de Mateo y de Marcos. Judas no era apóstol. Judas ni siquiera era cristiano en el ministerio de Jesús. Él se vino a convertir después de que Jesús resucitara. Y eso que era de la familia. Imagínense, de la familia de Jesús. Y no le creyó al maestro. Porque mucha gente se siente en la iglesia y está por años ya debiendo ser maestros. Y no conocen ni siquiera un versículo o dos de memoria de la Biblia. Este muchacho, joven, cuando se convirtió a Dios, después de ver resucitar a Jesús, él tomó las cosas en serio. Y fue una persona muy importante, porque si se le permitió escribir y que esta carta aparezca en la palabra de Dios, es porque era una persona importante, que Dios había visto su esfuerzo en el corto tiempo ese, había visto el esfuerzo y la dedicación. Y era un hombre que analizó el estado de la iglesia y vio que había peligro tremendo en la iglesia, porque a veces las cosas están bien, pero a veces el diablo se mete en la iglesia, se introduce dentro, con mucha astucia, se introduce en la iglesia. Entonces, Judas sintió escribir esta carta a todos los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A todos. Incluyendo a la iglesia Palabra de Fe. La iglesia de Cristo, hoy podemos ver que está en todo el mundo. Y si en ese tiempo ya torcieron la doctrina, que no había tanta herejías y pecados y tanta maldad como hay ahora, imagínense usted hoy. Pero esta carta no era para ese tiempo. Esta carta la vamos a aplicar para ahora. Porque ahora es cuando está el peligro. Adentro de la iglesia estamos seguros. Por eso necesitamos estar despiertos y escudriñar siempre la palabra y leer siempre la palabra. Porque dice aquí este hombre, y lo dice como llorando, y lo dice como en un signo de mucho peligro, como que hay un peligro grande. Dice, amados, dice, con gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Él iba a escribir una carta distinta, pero al ver, dice, ahí cambia. Me ha sido necesario escribir y exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos, porque nosotros cuando ya le servimos a Dios, somos la iglesia santa del Señor. Entonces, el Señor a nosotros nos dice santos. Pero porque no está hablando al hombre externo, está hablando al hombre espiritual. Porque hay como tres clases de hombres: espiritual, natural y esos dos hombres, el carnal y el espiritual, el espiritual discierne todas las cosas, el carnal no. El carnal hay ciertas cosas que le parecen que son una locura. Estar todos los días en la iglesia es una locura. El pastor argentino, ¿cómo se llama ese? Alejandro. El pastor Alejandro decía en un versículo que en el libro de Mateo decía que Dios añadía todos los días a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces quiere decir que en ese tiempo, bueno, sí, en la iglesia apostólica hacían cultos todos los días, porque nosotros hemos estudiado esa clase, todos los días. Y por ejemplo, nosotros en el avivamiento de Los Ángeles nos pasó eso, que cambió todo nuestra agenda, Pastor Eduardo, toda nuestra agenda cambió. Porque cuando hay un avivamiento, cambia todo. Pues nosotros teníamos nuestra agenda ya hecha, pero cambió todo. Dios les bendiga. Y como los hermanos estaban nuevos y empezaban a recibir tanta bendición, es como cuando recibe usted tanta información importante. Por ejemplo, si la persona le fascina su trabajo, le fascina lo que hace y recibe una información y no se va a despegar de la computadora hasta que no reciba toda la información que le está llegando. Y hay algunos hasta se ponen bien alegres porque encontraron la información que le estaba llegando a su computadora. Entonces, esa información le iba a ser muy importante. Y eso es lo que pasó con el avivamiento, que comenzó a llegar tanta información espiritual que la gente empezó a pedirme otro día más de culto, porque ya les parecía muy poquito el jueves, el sábado y el domingo. Y me decía, pastor, ¿y si abrimos otro culto? Entonces, lo hicimos, para ver qué pasaba. Y abrimos y se llenó. Y yo dije, bueno, a lo mejor porque es el primer culto, la gente está viniendo y se llenó. Y ya después abrimos otro culto más, porque la gente estaba pidiendo más culto. Y ya teníamos 5 cultos en la semana. Nomás descansamos el lunes, creo, y el miércoles. Pero después los varones dijeron, pastor, nosotros sentimos de abrir el miércoles y hacer un culto de varones, porque hay muchos varones. Entonces, se llenó también. Estaba lleno, ya teníamos 6 cultos, solamente los lunes. Entonces yo le decía a los hermanos, aprovechen a hacer todo el lunes, porque estamos con el único día que nos han dejado. Y algunos hermanos me decían, pastor, no les dé el lunes a ellos porque van a venir a pedirle el lunes. Y vinieron el lunes. Y me pidieron el lunes y no les pude decir que no. Y después teníamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana, domingo a las 12 y domingo a la noche. Y a veces los sábados hacíamos vigilias. Y las vigilias estaban llenas hasta afuera. Y ese avivamiento duró por mucho tiempo.
por mucho tiempo. Y cuando llegábamos a la iglesia, antes de llegar a la iglesia, habían 60 o 70 personas esperando que abriéramos. Y nosotros siempre llegábamos temprano. Y la gente llegaba directo al altar a orar, a llorar. Y cuando el predicador empezaba el culto, ya estaba el ambiente, ya estaba la unción, ya no había que decirle a la gente, alaben a Dios, alabado sea Dios, porque eso es lo que provoca el avivamiento en la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que va a pasar en Chile. Entonces tenemos que prepararlo, no para un culto nomás. Aquí algunos vienen el domingo a un culto. Se han preparado toda la semana para ese cultito. Y para más, algunos llegan hasta atrasados. Pero en un avivamiento ni siquiera se duerme bien. Porque con mi esposa nosotros nos poníamos a orar después que llegamos a la casa, porque solamente pensábamos en eso. En ese tiempo no había teléfonos celulares. Sí, no había, en serio, no había teléfonos celulares. En ese tiempo no había eso. Entonces, llegábamos a la casa, tomamos un café y nos poníamos a orar y orábamos al Señor y sentíamos una presencia grande y a veces queríamos ir a acostarnos y no podíamos. Entonces, yo le di llave a varios hermanos y a veces yo pasaba por la iglesia y habían en el día 60 hermanos orando. Sí, los hermanos que no trabajaban se iban a la iglesia a orar. Y habían 60 hermanos. Entonces la oración era como continua. Era otra situación. Entonces ya no teníamos tantos problemas. Fíjese, ya no nos dolía nada. Porque a veces inclusive es que lo que pasa, ¿sabe? Porque a veces la gente se inquieta en la iglesia porque viene una sola vez. Entonces esa vez hasta como que la silla la encuentran dura. Es que porque viene una sola vez. Pero si viene directamente, hasta le va a gustar. Dele un aplauso al Señor fuerte, bendito sea Dios. Entonces dice que Judas, que no fue hasta después de la resurrección de Jesús, que vino a entender que su hermano era el Mesías. Y durante el ministerio de nuestro Señor en la tierra, Judas era un incrédulo y lo fue hasta que Jesús resucitó, que este jovencito se convirtió al Señor. Aunque la epístola de Judas solo contiene 25 versos, es una de las cartas chiquitas, con todo es un libro muy importante en cuanto a tratarlas con seriedad el asunto de la apostasía. Es indudable que contiene alguna similitud con la segunda carta de Pedro, porque el apóstol Pedro también más o menos se preocupa por esta situación. Aunque aún la fecha no es conocida, según los eruditos dicen que más o menos fue como 70, 80 años después de Cristo que se escribió esta carta. Judas también citó algunos libros, como el libro de Enoc, porque se encontró ese libro. Yo nunca lo he leído, no sé dónde adquirirlo, pero se encontró ese libro y él lo citó. Y la solución es hermosa. Se debe estudiar este libro con mucho cuidado, porque tiene verdades grandísimas. Y Dios amonesta
y está en contra de la apostasía. La apostasía, para explicarle un poquitito, es una persona, un apóstata es una persona que ha conocido a Dios y después se va al mundo, lo deja, lo abandona. Se convierte en un apóstata. Y a esos son los que también el enemigo los confunde y se van a veces a otros ministerios y ahí los reciben y ahí creen que son cristianos. Entonces, pero no es creer que eres un cristiano o que somos cristianos, sino que hay que ser un cristiano de verdad. Amén. Y la única manera es dejando el mundo y dejando todas las cosas que nos pueden estorbar. Bendito sea Dios. No podemos compartir, no podemos nosotros servir a dos señores, porque el Evangelio es algo muy serio. El Evangelio es para hombres, para mujeres valientes, que se atreven a dejar los hábitos antiguos, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas que se hacían antes ya no las hacemos. Bendito, porque Dios cambió nuestra vida y limpió completamente renovó nuestra mente, amén, nuestro corazón, y nos hizo una nueva persona diferente, amén, persona apta para aconsejar, para alabar, para bendecir el nombre del Señor. Pero gloria a Dios, porque la escuela que tiene esta iglesia está basada en algo real. El siervo de Dios era un hombre de Dios. Amén. Que tuvo cuidado de la doctrina. Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tengamos cuidado, que nos cuidemos nosotros mismos de la doctrina. Tengamos cuidado nosotros, cómo hacemos, cómo guiamos nuestra vida. Entonces, porque Dios lo que quiere es que los genuinos evangélicos den ejemplo en la comunidad para que no sea vituperado el nombre del Señor. Entonces, a veces nos da un poco vergüenza ajena cuando vemos algunos jóvenes que hemos visto cantando o predicando, incluyendo hasta pastores que hemos visto cantando y predicando y que han salido por redes sociales, que eran conocidos y entonces y preguntan por ellos, están en el mundo. Entonces, y lo sentimos porque a veces nosotros teníamos un cariño bien bonito con ellos y lo sentimos y decimos, qué cosa, y decimos, Dios nos guarde a nosotros, amén, a ser fieles en la decisión que hemos tomado, porque hemos tomado el camino correcto. Amén. Y cuando nosotros tenemos alguna duda, nosotros corremos a consultar con alguien que nos va a aconsejar. Bendito sea Dios para no caer y no cometer un error. Bendito sea Dios, para que nuestra vida sea siempre inclinada para arriba, derechita, porque lo que hemos hecho por tantos años no queremos perderlo en un mistake, en un error. Bendito sea Dios, sino que queremos que Dios guíe nuestra vida. Amén. Por eso pero la única manera de que podamos aprender es escudriñando las Escrituras, es leyendo, es buscando la información que necesitamos para mejorar nuestra vida. Porque si usted quiere ser una buena cristiana, busque a Dios a través de las Escrituras y va a encontrar la respuesta que usted necesita para su vida, para que usted sea una persona fiel a Dios. Amén. Bendecimos a Dios, amén. Glorificamos su santo nombre. Judas estaba como de acuerdo en ser como un segundo, porque si usted ve en la carta aquí, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas era el hermano de Jacobo. Jacobo era el principal,
Amén, porque fue, y Judas, no, Judas eh, estuvo un tiempo esperando. Posiblemente ese hombre se arrepintió de no haber creído en su hermano. Amén. Pero vemos que su conversión fue una conversión genuina y como la del apóstol Pablo. Amén. Que fue una conversión genuina y lo vemos de otra manera. Y tan genuino fue que sus cartas son las que usamos nosotros para poder enseñar la doctrina. Porque Pablo enfocó su ministerio en nosotros, los gentiles, para que entendiéramos muchas cosas que no entendíamos antes, pero Pablo se preocupó para que nosotros pudiéramos entender esta bendita palabra, amén, que Dios dejó para nosotros. Entonces Judas escribió esta carta a los cristianos, a los santificados, a los llamados. Judas había planeado escribir a sus lectores de una salvación común. Esto habría sido una declaración general consciente del mensaje del Evangelio. Sin embargo, por la razón del alarmante crecimiento en ese tiempo de la apostasía, se apresuró a escribir esta advertencia severa, exponiendo a los apóstatas y demostrando la seriedad de esta condición. Nosotros a veces cuando hablamos de estos temas es porque estamos preocupados que usted no, aunque ninguno de ustedes esté ahí, pero muchas veces es bueno saberlo. Porque dice la Biblia que Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, aunque usted sepa ya esto, es bueno que lo vuelva a repetir, que lo vuelva a repetir nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles y como le digo, que viene un avivamiento y necesitamos estar con todo nuestras armas bien puestas. Amén. Porque entonces la palabra del Señor no es, porque van a venir, en ese avivamiento también vienen los apóstatas. Bendito sea Dios, para tratar de confundir a la gente. Y ya están en el mundo, ya están en todas partes del mundo, preparándose, bendito sea Dios, para poder torcer la verdad de Dios para perdición, para que la gente se pierda, bendito, y pierda la salvación de su alma. Pero nosotros vamos a seguir alabando a Dios y vamos a seguir creyendo lo que dice la palabra del Señor. El tiempo nosotros estamos en medio de una apostasía. En medio de una apostasía se han levantado muchos hombres, muchas mujeres, diciendo que son esto y son esto otro y no son nada. ¿Me entiende? Porque nadie se puede poner solo. Amén. Si nadie se puede nombrar solo, autodenominar cierta cosa solo, si no es Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Y Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma. En Miami han habido o hay profetas, porque ahora todos son profetas. Ahora ya no hay pastores casi. Entonces, apóstoles y profetas. Entonces, esta profeta dice que no tienes que hacer muchas cosas tú. No tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que leer la Biblia. Lo único que tienes que tener es dinero. Pues si tú tienes dinero, yo apunte a dólares, te meto al cielo. Entonces, si fuera así, muchos ricos ya estarían listos, tendrían los mejores puestos allá en el cielo. Pero esto no se trata de dinero, amén, sino este es un sacrificio. Amén. Y nosotros que somos pastores y nosotros que somos líderes de la iglesia, tenemos mucho más responsabilidad porque tenemos que orar y tenemos que sacrificarnos. Bendito sea Dios. Y cuanto más ora, más humilde el Señor lo hace usted. Sí, aparte, mire, ore a Dios, ayune a Dios y Dios lo va a poner bien bonito. Así que una recomendación, si usted es feo, no, y esto no es para la risa, en serio. Si usted es feo,
La recomendación es que ore. Sí, y dígale al Señor, why, ¿por qué? Entonces, y el Señor le va a cambiar esa cara. Ahora, si está amargado, sí, porque hay mucha gente que está amargada. Sí, mucha gente que no se ríe ni por nada. Está amargada, está serio. Y hay gente que hasta da miedo mirarlo o saludarlo, porque no sabe si le va a decir Dios le bendiga o le va a pegar un cachetazo. A esa gente sí, le hace falta la oración, le hace falta ayunar, porque nosotros Dios nos cambió. Nosotros tenemos que ser distintos al mundo. Cuando caminamos por la calle, el Señor, la gente nos ve y dice, cuando nosotros estuvimos en ese avivamiento, hermano, en Los Ángeles, se convirtieron muchos pandilleros de las maras, de la pandilla 18, en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros teníamos una iglesia y rentábamos un lote para estacionar los carros, y ellos tomaron ese lote como de ellos, y ahí hacían sus reuniones pandilleras. Y a veces nosotros nos daba miedo de dejar los carros ahí porque nos iban a robar las cosas de los carros. Entonces, tuvimos que ir a hablar con ellos. Y empezamos a orar, todos los días a hablar con ellos. Y un día me dijo, vamos a ir a su iglesia. Y entonces, algunos hermanos hasta miedo tenían que vinieran, porque los pandilleros eran unas personas bien flaquitas, así, como unas tallitas flaquitas, pero se compraban pantalones 10 veces más grandes y se los ponían y andaban, entonces, como que parece que era una forma de su pandilla, que tenían que andaban así, como los pingüinos, así andaban así, y se ponían ¿cómo se llama? Un pañoleta en su cabeza, y por supuesto se tatuaban por todos lados, estaban en los ojos, en la cara, en todas partes. Y fueron a la iglesia y se sentaron como 8 atrás y otro poco acá. ¿Sí? Y sí, la gente, algunos tenían un poco de temor. Pero como la iglesia estaba en fuego, estaba en unción, no le hicieron caso. Porque el diablo lo que quería era crear pánico, terror, para que la gente tenga miedo. Entonces ya algunos tenían miedo. O sea, eran de esos cristianos EAF, NEAF, que están allá y están acá. Entonces esos cerraban un ojo y el otro lo dejaban abierto. ¿Sí? Y cuando el Señor comenzó a ministrar, ellos miraron y se asustaron. Se asustaron al ver la gente alabar a Dios, bendecir a Dios. Y se fueron. Pero al otro día volvieron. Y volvieron así como por 5, por 6. Hasta que el día domingo, cuando en el último culto que hicimos, vino él, el jefe y todos los pandilleros. Y entonces prediqué un mensaje yo de salvación, de arrepentimiento. Y le tiré a los pandilleros así directamente, a mí no me importa. Si me van a hacer algo, me van a hacer algo ya. Y entonces después cantamos. Y escogieron los hermanos 2 temas tremendos. Y empezaron a cantar, mientras estaba la gente ahí, de los pandilleros al frente y detrás un montón de hermanos también que vinieron. Y empezó a caer una bendición en la iglesia, la gente comenzó a llorar, la gente se le olvidó a los pandilleros. Y cuando nosotros abrimos los ojos, esos pandilleros todos estaban arrodillados. Todos estaban arrodillados. Muchos de ellos, y el jefe que se llamaba Guadalupe, ese estaba llorando y
Y entonces me dijo, Pastor, I'm sorry. Entonces yo comencé a orar por él, por el pandillero, a reprender todos los diablos que habían en su vida. Y él empezó a gritar y a llorar a gritos. Y sentía a él una bendición, un alivio. Y los demás, algunos lloraban y algunos miraban, estaban medio asustados. Y ese señor se convirtió al evangelio. Y como él era el jefe de los pandilleros de esa pandilla, les exigió a ellos que fueran a la iglesia el próximo día. Y el próximo día teníamos media iglesia de cholos ahí. Y entonces muchos de esos cambiaron total. Porque la otra semana ya no vinieron con pantalones anchos, sino vinieron normales. Y muchos de ellos vinieron con una camisa y una corbata. Y había una diferencia tremenda. Eso es lo que hace el poder de Dios. Transforma. Y no importa la persona, los diablos que tenga, Cristo tiene más poder. Porque el Señor puede destruir toda obra del enemigo. Entonces, nosotros comenzamos a pensar y hablar con los dirigentes, con los hermanos que estaban ahí. Y decimos, tenemos que seguir estos cultos. Porque aquí está la bendición de Dios. Y entonces se convirtió la pandilla, nunca más tuvimos problemas en el parqueo. Y después inclusive muchos de ellos nos ayudaban a parquear los carros. ¿Ustedes me entienden? Entonces, porque Dios transforma a las personas. Y nosotros lo vivimos en nuestro ministerio en una ciudad tan complicada como Los Ángeles, California. Entonces vimos cómo Dios transformó a esa pandilla. Y esa pandilla trajo a su familia. Sí, trajo a su familia, a los niños, ya los traían vestidos de chulito antes y después ellos los cambiaron. Inclusive, y después en las calles, porque ellos mismos testificaban en la iglesia, me decían, Pastor, la gente no cree que yo soy Guadalupe. Porque yo no soy ahora la persona mala que era antes. Porque yo tengo temor. Inclusive, y ese Guadalupe es dueño de una compañía de grúas. Es un empresario y alaba y bendice a Dios todavía. ¿No? Y de esos muchos tenemos en Los Ángeles que nos dieron bastante dolor de cabeza, pero ahora le alaban y glorifican el nombre del Señor. Entonces, usted dice, no, eso no vale nada. Eso es lo que usted cree. Eso vale mucho para Dios, porque Cristo murió por esas personas. No importa que estén en la calle, usted dice, ¿cuándo va a salvar ese drogadicto? Si ese se lo pasa nomás, ese está pero perdido. No hay nada imposible para Dios. Nosotros servimos a un Dios de todo lo imposible. Cuéntame el sueño, le dijo un rey. Cuéntame el sueño. No. El sueño, el rey le dijo a Daniel que se le había olvidado el sueño. Ahí está. Se me olvidó el sueño. Pero quiero que me revele el sueño. ¿Pero cuál sueño? Si se le olvidó el rey. Pero como tenía sus colaboradores, y ahí habían astrólogos, sabios, adivinos, y los trajo para que esa gente le revelara al rey cuál era el sueño de él. Y ellos se dieron por vencidos. No podemos nosotros. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ellos mismos reconocieron, pero conocimos a alguien que se llama Daniel y ese puede que... Y lo trajeron. Y Daniel le dijo, yo no. Perdóneme, estoy hablando de José. José le dijo, yo no puedo hacer nada, pero al Dios que le sirvo sí puede hacerlo. Y yo voy a orar a ese Dios para que te revele ese sueño. Y cuando Dios le revela el sueño y le dice a ese hombre, entonces él cree en el Dios que revela todas las cosas. Aunque no se acordaba, pero Dios le reveló el sueño. Esos sueños son lo mismo. Viene una hambruna a esa tierra. Pero si organizas bien
no vas a pasar hambre tú y vas a tener para venderle a otras naciones si quieres. Entonces, pero ahí empezó la bendición también para nosotros, si usted puede entender, porque nosotros estábamos metidos también en esa situación. Cuando yo vine a Santiago, no sé si fueron por los años 70, no existía ninguna cosa, no habían carreteras, no había nada. La gente andaba colgada en las ventanas de los micros, porque no había tantas micros, ¿entiende? Y entonces, y las calles estaban llenas de hoyos, por todos lados donde pasaba usted llenas de hoyos. Entonces, sin embargo, muchos predicadores Dios mandó de otras partes y le dijo que Chile iba a ser un país próspero, que iba a haber una bendición sobrenatural en Chile. Y Chile ahora es un ejemplo para toda Latinoamérica. Escuche, toda Latinoamérica, porque Brasil puede ser rico, pero es el país que tiene más pobres del mundo y pobreza extrema. Y le damos gracias a Dios que aquí, en nuestro país, los hombres de Dios creyeron en el Señor y inyectaron esa fe a la iglesia. Y entonces hoy gozamos de la bendición de Dios que a nosotros no costó nada, porque el sacrificio lo tuvieron los hombres que muchos no están con Cristo, con nosotros, están con Cristo arriba en el cielo, porque terminaron su carrera y el Señor se lo llevó. Pero ellos no vieron esto, pero nosotros lo estamos viendo. Entonces, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que aquí en nuestras calles íbamos a tener gente de todos los colores? ¿Sí? Yo cuando vine para aquí, yo nunca había visto un moreno. ¿En serio le digo la verdad? Nunca. Y la única vez que había un moreno cuando jugaban en la televisión. Pero hoy Chile está lleno de morenos. No es que sean malos los morenos. No, le estoy diciendo que se cumplió una realidad. Porque hay tanta pobreza en todos lados y están buscando un país de escape, un país de bendición. Y Chile es un país de bendición. Entonces, y quiero decirle una cosa, hermano, traten bien a los inmigrantes. Sí, trátenlo bien, ¿sabe por qué? Ellos vienen huyendo. Porque yo trabajo con puros inmigrantes en Estados Unidos, puros inmigrantes. Y ellos son los que han bendecido la obra del Señor. Y usted sabe, las iglesias que nosotros llevamos a los hermanos son puros inmigrantes. Gente de otros países que Dios está usando para que su obra siga adelante. Amén. No todos los que vienen a hacer trampa. Mucha gente viene por necesidad y entonces usted necesita estar listo para predicarle a Cristo. Soy inmigrante. Y después de aquí vamos a tener un negrito, ¿no es cierto? Un rubiecito bien, porque vienen también de allá de Ucrania, de todas esas partes, para venir para acá también. No vaya a hacer excepción de personas. Al negrito lo ponga para allá y al rubiecito para acá. No. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Amén. Yo le digo estas cosas así, ¿sabe por qué? Porque estoy como en mi casa aquí. Entonces el consejo es que podamos ver, como decía nuestro hermano pastor Pichincura que está con el Señor, podamos ver la obra de Dios cumpliéndose. Y se va a cumplir todo lo que Dios le habló a él. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Sean todos ustedes bendecidos. Que Dios bendiga sus vidas terriblemente. Los que tienen un negocio, que sean prosperados. Amén. Que Dios le hable, que le abra puertas de trabajo. Y yo oré hace poquito por un joven que es carpintero, que es constructor, algo así. Y él me dice después, pastor, me dieron un contrato para poner siding en las casas, me dieron 60 casas. Entonces, pero es fiel, ¿usted me entiende? Es fiel, él pasó un momento difícil y ahora ya Dios le dio un autito
Y así lo está prosperando y lo va a prosperar más. Y lo sacó de la droga, lo sacó de ahí del fango y ahora ya lo tiene bendecido. Y ahora ya es un empresario. Amén. Eso es lo que hace Dios. Entonces todos los que tienen un trabajo, una empresa, Dios va a bendecir sus negocios porque le estamos sirviendo a Dios. Y si el Señor nos bendice más, todos están pensando en la obra de Dios. Ojalá me bendiga Dios para poder seguir avanzando en la obra del Señor. Dios bendiga grandemente a la familia, a los niños, que el Señor cuide mucho a los niños, que los jóvenes terminen sus carreras. Pues, todos los que están aquí no necesitan trabajar, no necesitan nada antes de terminar su carrera. Terminen su carrera y vamos a tener en la iglesia después profesionales. Y eso va a ser bueno para nosotros. Amén. Además, Chile es un país bien educado. Ya aquí hay mucha gente, hay muchos médicos, hay muchos técnicos. Lo único que estamos fallando es en el fútbol. Pero eso es lo que nos tocó. Dios es bueno, amén. Vamos a ponernos de pie, amados. Y vamos a orar. ¿Usted cree que Dios puede bendecir su vida? Y ¿cuántos trabajan por su cuenta aquí? Por su cuenta, sí. 1, tú también, 2, 3. En Hualpén, yo oré por un joven que hoy ya tiene un negocio grande. Y hace 10 años más o menos yo vine, un poquito más tal vez, vine a Chile y oré por una pareja que ella era estéril y deseaban un niño, pero no podían. Y le dije, bueno, y me quedé en su casa y ellos me dejaron su apartamento. Y ellos se fueron un poquito más allá, solamente me venían a dar la 11 y ahí me dejaban en el apartamento. Y las plantas que estaban de estas plantitas así, estaban todas muertas casi ya. No porque no le echaban agua, sino que entonces yo oré por las plantas también. Yo oré por las plantas, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, como me quedé como unas 2 semanas ahí, a la semana vi yo que ya las plantas estaban poniéndose bien bonitas. Entonces le digo a la hermana, si Dios hizo la obra en esa planta, le digo, ¿tú crees que no la puede hacer en ti? Y la llamo en la iglesia y oré por ella, por ellos. Y le digo, ¿tú crees? Porque para el que cree todo es posible, le digo. Y me dijo, sí creo, pastor, dice. Amén. Entonces me dijo, ¿y qué hago? Digo, haga lo siguiente, le dije. ¿Tú tienes fe? Sí, la fe se prueba de esta manera, le digo. ¿Qué hago, pastor? Compra ya una cuna, le dije. ¿Y usted qué quiere? Le digo, ¿qué quiere? ¿Una niña o un niño? Piénselo. Pues dice, todo lo que le pediré es al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ese Dios yo lo creo. Un niño, dice, ok, cómprele ropa de niño. Ya compre, usted compre, y elijan un nombre enseguida. Simón, dijo, ok, así se va a llamar tu niño. Dijo. Y me fui. Al otro año me llamo, pastor, estoy embarazada. Y hoy vamos a ir a ver ahí con el pastor Eduardo, vamos a pasar a dar una vuelta a Simón. Ahí está. Para que vea que Dios responde a nuestras peticiones. Porque tenemos un Dios que nos está escuchando. Así que si usted tiene una empresa y dice, Señor, yo quiero ir a otra escala. Ya estoy un poquito aburrido de vender pañitos así. No, por unidad. Quiero vender esos mismos pañitos, Señor, pero por contenedores. Cuando la gente me llame, necesito ¿cuántos contenedores necesita, Señor?
todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Porque vamos a pedir no para engrandecernos nosotros, sino para que la obra de Dios se engrandezca. Levanta tu mano ahí y pídele lo que tú quieres al Señor. Yo no sé lo que tú necesitas, pero pídeselo. Todo lo que tú quieras, pídeselo. Señor Jesús, mira, aquí está tu iglesia. Tu palabra es real. Tu palabra es verdad. Tú, Señor, nos dices en tu palabra que todo lo que te pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Te pido, Señor, que tú bendigas a la gente que está en esas pequeñas empresas, creyéndote a ti. Han sido bendecidos hasta hoy, pero tú los vas a bendecir más. Vas a abrir puertas, Señor, vas a abrir su mente, Dios mío, y van a ganar, Señor, 100, 200 veces más de lo que se podían imaginar. Derrama bendición de salud sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, bendice la salud de la pastora, bendice la salud de los hermanos, bendice la salud, Señor, de los hermanos que trabajan, para que ellos no se enfermen y puedan producir, Dios mío. Bendice al pastor Eduardo y la pastora, Señor, Belén. Derrama bendición sobre esta matrimonio joven que están a cargo de esta bendición, Dios mío. Ayuda a la iglesia a que todos los proyectos que ellos, Dios mío, tienen en mente se puedan realizar. Gracias, Padre, porque siento que tú, Señor, has hablado a nuestra vida este día. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera que ustedes le mandaron saludos allá a los Estados Unidos. Vamos a dar 3 glorias a Dios, pero en inglés. Es lo mismo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, amén. Los amo.